Muy bien, estamos con Esteban Rodríguez Alzueta, sociólogo, especialista en temas vinculados a la seguridad ciudadana. Está acompañado también de José Brusone, titular, ¿no?, de la Cátedra Libre de la UNOVA, Tierra, Techo y Trabajo. Esteban Rodríguez viene a Junín para dar una charla, ¿no?, sobre los mitos, los riesgos de la seguridad. Bienvenido, Esteban y José, a Reporte Especial. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, viene de La Plata específicamente para participar en esta cátedra libre. ¿Por qué mitos, riesgos de la seguridad? Bueno, porque me parece que alrededor de la seguridad se han construido una serie de clichés, o mejor dicho, los clichés son la expresión de una serie de mitos en torno a la cuestión de la inseguridad que ponen los problemas en un lugar donde no se encuentran. Y bueno, y todos sabemos que que un problema mal planteado es un problema sin solución, ¿no? Entonces me parece que ha llegado el momento de empezar a revisar esos lugares comunes que fuimos construyendo, un poco también en función del miedo, ¿no?, del miedo nuestro de cada día. Me parece que gran parte de esos mitos son tributarios de nuestros fantasmas, ¿no? Son como fabulaciones. Los mitos son esas fábulas que vamos construyendo que están a la altura de nuestros fantasmas también, ¿no? Que nos asedian, que no digo que no estemos ante problemas reales, sino que muchas veces estamos ante problemas que terminamos de plantearlo de una manera errónea, ¿no?, alrededor de relatos que no guardan relación con los hechos o con los procesos que tienen lugar, ¿no? Bueno, esto pasa en una ciudad como Junín, ¿no?, donde la cantidad de efectivos policiales por habitante supera incluso en promedio, obviamente, al conurbano bonaerense, a La Plata, a la ciudad de Buenos Aires, muy por encima de todas las recomendaciones que hay también en el mundo, ¿no? Sí, son ciudades sobreaseguradas y que seguramente hay que pensar encima, además, esa saturación policial arriba de la seguridad privada, arriba de la videovigilancia, arriba, digamos, de las alarmas, ¿no? Es decir, vivimos, digamos, justamente eso es una de las grandes paradojas, ¿no? La seguridad genera inseguridad, ¿no? Cuanto las estrategias de seguridad que vamos desarrollando, al tiempo que nos van enclaustrando, al tiempo que nos llevan a ver al otro como problema, al otro como peligroso, vamos recreando permanentemente las condiciones para sentirnos cada vez más vulnerables, más inseguros. ¿Cómo se hace, ¿no?, para contrarrestar esto? Y se lo pregunto porque, bueno, cuando uno habla de seguridad, la gente también tiene miedo, muchas veces se muestra a favor, ¿no?, de que haya más policías en las calles, ¿no? Usted hablaba también de elementos objetivos y elementos subjetivos, ¿no?, de la seguridad. Bueno, tal vez uno de los problemas es justamente esto que mencionabas recién vos, ¿no? En la Argentina, seguridad es igual a policía. Tenemos una concepción policialista de la seguridad, ¿no? Así, cuando la gente se siente insegura, no está pidiendo más trabajo, no está pidiendo más techo, no está pidiendo más tierra, está pidiendo, o sea, no está pidiendo casas juveniles, ¿no? Está pidiendo eso, ¿no? Más patrulleros en la calle, más rondines, más efectivos, ¿no?, más penas, más cárcel. Y me parece que justamente este tipo de respuestas son las que van poniendo las cosas en un lugar donde no se encuentran, ¿no? A mí, mi abuelo siempre decía que cuando uno la única herramienta que tiene es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Y eso es un poco también lo que nos viene pasando con este tema, ¿no? Es decir, abrimos el cajón y nuestro cajón de herramientas, y la única pieza que tenemos es el martillo. Entonces, queremos darle vuelta, digamos, a un tornillo y le tenemos que dar mazazo porque es lo único que sabemos. Es decir, me parece que si le enseñamos a la sociedad que además del martillo existe el alicate, la tenaza, la pinza, el destornillador, bueno, entonces vamos a tener más instrumentos, más herramientas para tener una intervención creativa frente a conflictos que son multicausales. Yo siempre digo, conflictos multicausales o multifactoriales requieren respuestas multiagenciales, es decir, requieren alianzas estratégicas con distintas agencias de un mismo Estado. Pero bueno, el problema es que cuando la policía es la única herramienta que vos tenés, bueno, entonces la respuesta siempre va a ser, digamos, más cárcel, ¿no?
¿Hay algún estudio, algún dato sobre la relación entre cantidad de fuerzas de seguridad en las calles y el delito? Se lo pregunto de otra manera. ¿Más policías en la calle significa menos delito? No, en realidad lo que hace la saturación policial es correr el delito de barrio, ¿no? Es decir, si hay alguien que, generalmente el delito predatorio, que es el delito que quiere prevenirse con la saturación policial, es un delito, digamos, que tenderá a correrse del lugar. Ponés a 3 policías de consigna en la esquina, y bueno, entonces nadie se va a inmolar robando en la carnicería sabiendo que tiene a dos policías, o pasa un patrullero cada 15 minutos. Va a robar 4 cuadras más allá. En realidad, lo que también hay que decir es que yo siempre distingo entre el delito y el miedo al delito, ¿no? Me parece que las políticas de prevención espacial o situacional, que conocemos con el nombre de saturación policial, como bien decías, en realidad son respuestas que tienden a hacer frente no al delito, sino el miedo al delito. O sea, el hecho de que vos encuentres 3 policías en la esquina de tu casa no significa, digamos, que no se cometan esos mismos delitos, sino que la gente se sienta más segura. Lo cual no es un tema menor, porque desde que la inseguridad se irrumpió como problema público, se transformó en un problema, si bien articulado al delito, pero un problema también separado, que tiene otros factores y que por tanto también merece una respuesta por parte de cualquier gobierno. Ahora, lo que pasa es que muchas veces los gobiernos de turno, cuando no saben cómo dar una respuesta creativa frente al delito, encuentran en la respuesta exitosa frente al delito la oportunidad de esconder el problema debajo de la alfombra, ¿no? E invitan a creer, ¿no? Le hacen creer a la gente de que se ha sido exitoso frente al delito, cuando en realidad lo único que hizo fue desplazarlo del lugar, esconderlo debajo de la alfombra. ¿Cuál es el límite con respecto a la privacidad, ¿no? Porque esta saturación lleva prácticamente a que haya rondines permanentes, que uno salga a la calle y lo primero que encuentre es un policía, ¿no? Y el tema también de la videovigilancia, ¿no? Que avanza en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con lo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Bueno, a mí me parece, lo más preocupante es que no solamente más policía, sino la seguridad privada, la videovigilancia, la vecinocracia con, los vecinos alerta, digamos, todos estos actores relativamente novedosos están poniendo la democracia en un lugar cada vez más difícil, ¿no? Porque nos llevan a resignar de los espacios públicos, porque nos llevan a desautorizar los espacios públicos, en el sentido de que muchas veces los vecinos alerta están dispuestos a resignar su libertad a cambio, digamos, de seguridad también, ¿no? Es decir, que solamente ocupan el espacio público para digamos, reproducir ese grito, ¿no? Esa suerte de mantra vecinal que es seguridad, seguridad. Bueno, me parece que esa suerte de, digamos, ese cliché es el que es la expresión de una expresión antidemocrática, ¿no? Que desautoriza la discusión, porque en realidad siempre esa indignación, ¿no? Vecinal se lo hace también de la mano de la víctima, ¿no? Usando al dolor del otro como un caballito de batalla, y cuando eso sucede, lo que, digamos, lo que se busca es lo que se pide es digamos, lo que se hace es clausurar las discusiones. O sea, no es el momento de discutir nada, es el momento de acciones efectivas ya, ¿no? Entonces, me parece que muchas veces estos reclamos, en vez de abrir espacios de discusión para tratar de empezar entre todos cómo queremos vivir todos y todas, para tratar de un poco de entrarle por algún lugar a las conflictividades sociales que son cada vez más complejas, bueno, en realidad lo que hacen estas movilizaciones afectivas, químicas, pasionales, es clausurar los espacios de discusión, proscribir la política, ¿no? Es decir, dejarle a la policía lo que ésta cree que sabe hacer. Ahora, la policía local, ¿no? Que está en casi todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, está aquí en Junín con una fuerte presencia.
no comenzó ahora, comenzó con el gobierno provincial de Daniel Scioli, una movida donde uno profundiza, tiene también un tinte electoralista, se hizo bastante a las apuradas. ¿Hay alguna diferencia entre lo que fue la gestión de la seguridad durante el kirchnerismo y lo que es ahora con Cambiemos? A ver, en la provincia de Buenos Aires, la verdad que Scioli no tuvo una performance progresista, ¿no? ¿No? Me parece que en realidad es digo, tanto Casal como el sheriff que le sucedió, ¿no? Granados, en realidad fueron experiencias más bien punitivistas, policialistas. Sin embargo, fue Scioli el que en su momento tuvo la decisión política de crear una policía municipal, de apoyar el proyecto de Marcelo Saín, que era en aquel entonces diputado de Nuevo Encuentro, ¿no? Pero es un proyecto que fracasó porque la oposición en su momento no estaba dispuesto, digamos, a ceder en alguna de sus reivindicaciones, como por ejemplo que la policía sea una policía de prevención con un perfil bien delimitado de prevención, con una policía que solamente esté armada durante su horario de trabajo, una policía que no pueda detener por obligación de identidad. Bueno, todo eso fue cascoteado por la bonaerense, o sea, fue cascoteado tanto por el masismo en su momento, como también por el radicalismo, y fue un proyecto que también fue boicoteado por la propia bonaerense, porque imagínate que crear una nueva policía local con el presupuesto que eso implica, bueno, si la policía sabía, digamos, que eso era un principio para empezar a desinflarla. Entonces, de alguna manera, la bonaerense entornó a Granados para hacer otro borrador, que fue el que terminó aprobándose por decreto después que no podía haber salido por la legislatura, ¿no? Y ese proyecto, o sea, la policía local fue un mamarracho creado en un contexto muy particular de crisis, de emergencia, de seguridad, como se decía. Y ahora esa policía en particular, claro, ¿no? Y ahora esa policía que nació para la prevención, con el gobierno de Cambiemos, lo vemos acá en Junín, empieza a tener otro perfil, ¿no? Muy similar a la policía de seguridad, interviene en robos, en situaciones peligrosas para las que no fueron formados tampoco, ¿no? No, es que la policía local ya se la comió, la bonaerense ya se comió a la policía local, ¿no? Funcionalmente. En realidad la policía local de alguna manera es la solución que encontró la bonaerense para salir de la calle y dejarle a los pitufos, ¿no? Que circulen por la calle, que se mueran de frío, se caguen de frío, se caguen de calor. Bueno, es eso también, ¿no? Son gente muy joven también, los jefes de la policía, los miembros de la policía local, y los bonaerenses están subidos a su caballo, están subidos al patrullero y se dedican a otros negocios, ¿no? No a patear la calle, que ahora se la dejaron, digamos, a la local. ¿Y qué cambió a partir del gobierno de Cambiemos en materia de seguridad? La verdad es que no cambió demasiado. O sea, materia de seguridad, hay algunas cuestiones que están cambiando que tienen que ver, por ejemplo, con el tratamiento en torno a la protesta social también, ¿no? O sea, el gobierno nacional, el gobierno nacional kirchnerista en su momento, y en la provincia también, ¿no? Eso también hay que reconocerlo a Scioli, porque Scioli tampoco reprimió la protesta, salvo algún hecho muy puntual, pero lo cierto es que no solamente no reprimió la protesta, sino que tampoco no la judicializó, a diferencia de lo que sucedió en otras provincias, donde inclusive gobiernos del propio kirchnerismo continuaron utilizando al campo judicial para poner en caja a la protesta. El caso, por ejemplo, no sé, en Formosa o en Misiones, o también en lo que pasó en su momento en Río Negro también, ¿no? O en Tucumán, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno nacional tuvo otra relación con la protesta, o sea, reconoció que la protesta era un legítimo derecho
a expresarse, ¿no? Y que por tanto no había que perseguir a los manifestantes, sino cuidarlos en el ejercicio de su derecho, y por eso se fueron elaborando desde la gestión de Masquelé con Aníbal Fernández y después en la gestión de Nilda Garré, protocolos de actuación, digamos, para que adecúen la presencia de la policía a estándares internacionales de derechos humanos para que no se vulneren los derechos de los manifestantes también, ¿no? Lo que se ve en el interior, en Junín, en las ciudades de la región, es que hay más identificaciones, ¿no? Que la policía identifica más, es una policía más dura en un punto. Bueno, lo que pasa es que eso es un rebote también de la creación de la policía local. O sea, más policías en la calle es más gente que está al pedo, más gente aburrida también, ¿no? O sea, para mí gran parte del hostigamiento policial se explica en el aburrimiento, en el tedio, ¿no? Es decir, imagínate que son los jóvenes reclutados por la bonaerense o la local, son depositarios del orden, le dijeron de que son garantes del orden, un orden que tampoco no tienen nunca la posibilidad de hacerlo valer, porque además están generalmente emplazados en lugares que están sobreasegurados. Entonces, digo, cualquier situación muy menor adquiere una envergadura también, ¿no? Vimos alguna vez una noticia que una mujer estaba mandando a su hijo a una plaza y se acercaron dos efectivos y le dijeron no se le puede dar la teta en una plaza pública. Bueno, en realidad eso se explica en el tedio también, ¿no? Es decir, son personas que están 8 horas en una esquina o dando una vuelta a manzana sin hacer absolutamente nada, le pagamos todos nosotros para hacer absolutamente nada, ¿no? Y que de repente viene un joven de 14, 15 años, 16 años, morocho, que usa ropa deportiva y anda con gorrita, bueno, y encuentran en la presencia de ese pibe la oportunidad, ¿no? De decir yo existo, soy policía, soy el orden, documentos por favor, ¿no? Brusone, ¿y cuál es la importancia de esta charla que va a dar Esteban Rodríguez en la UNOVA? ¿Cuál es la importancia de plantear el tema de la seguridad, ¿no? Y bueno, a nosotros nos parece que todo esto que ha estado diciendo Esteban recién apunta a desnaturalizar lo que nosotros empezamos a considerar natural desde que nacemos. Recién, mientras lo esperaba en la terminal, tuve la oportunidad de observar exactamente una situación como la que estaba describiendo, una terminal llena de gente de viernes a la tarde, donde 3 efectivos de la local le pidieron documentos justamente a 2 personas que tenían esas características. Como tenían el documento en regla, tuvieron que encima exhibir el boleto para demostrar que estaban esperando un colectivo, porque si no, tal vez tampoco zafaban con el boleto. Y yo creo que si uno le hubiese preguntado en ese momento a los efectivos que estaban haciendo eso, cuál era el sentido de lo que estaban haciendo, difícilmente lo podrían haber explicado en su totalidad. Creo que es una reproducción de conductas que tiene que ver con justamente no preguntarse demasiado acerca del sentido de lo que se hace en materia de seguridad. Yo creo que incluso hacer así las cosas obedece a que este tratamiento del delito tiene otra productividad. Que va más allá de esto, ¿no? El negocio de la seguridad ha aumentado exponencialmente, las instituciones que se dedican a la seguridad, tanto públicas como privadas, han aumentado su presupuesto enormemente, y uno se pregunta si tienen más para ganar siendo exitosos en la prevención del delito o siendo ineficaces, porque la verdad es que cuanto más aumenta el delito, más presupuesto reciben, con lo cual esta lógica parece que se retroalimenta y no tiene lógica, pero es la lógica que usamos. Y nosotros desde nuestra cátedra, donde analizamos más que nada cuál es el mejor modelo de desarrollo para la sociedad argentina, lo que estamos viendo es que la producción de subjetividad que se da en tratamientos, por ejemplo, como el tema de la seguridad, repercute en otras cuestiones que tienen que ver hasta con el desarrollo económico. Por ejemplo, minando solidaridades en los sectores populares que ven a su adversario, a su enemigo, a su amenaza, no a lo mejor en quien los deja sin trabajo, sino en el pibe chorro que desde la televisión o desde las usinas de difusión le instalan como que es su principal enemigo. Me parece que esa es otra de las productividades que tiene, por ejemplo, el uso del delito mediáticamente. Esa fue un poco la razón que nos llevó a invitarlo a Esteban y que amablemente se ha llegado hasta Junín para hablarnos de todas estas cosas. Queremos seguir planteando los temas desde otra óptica, ver el reverso de la trama para ver si abriendo un poco la cabeza podemos llegar a soluciones un poco más eficaces para todas las cosas. Brusone, Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a ustedes.